Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. En esta hora les saludo a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir mirando el resumen que hemos estado haciendo sobre este tema que llevamos sobre el fruto y los dones del Espíritu Santo. Entonces, en el audio pasado terminamos viendo el punto sobre el que es, el que era y el que ha de venir. Y quedamos con la pregunta sobre cuántos dioses hay desde el principio que nos muestra. Así que vamos a mirar y vamos a ver Génesis 1:1 para mirar en la creación. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que la forma en que se ve ahí, tanto en el español como en el hebreo, es singular, creó, tercera persona del singular, Él creó. Creó Dios los cielos y la tierra. No se muestra una creación múltiple, solamente se muestra un solo Dios creador. Isaías capítulo 44, verso 24, nos ratifica esta expresión diciendo: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Es interesante que Isaías dice: yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo. Así que si dice solo es porque estaba solo. Aquí no es necesario hacer una hermenéutica ni una exégesis para ver qué significa la palabra solo. Se dice que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Está hablando un solo ser. La Biblia declara enfáticamente que ni antes ni después fue formado Dios. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es interesante que si hubiese más de un Dios en la divinidad, se tendría que haber formado antes o después en algún momento, pero la Biblia dice enfáticamente: y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso me habla que si hubiese un pasado antes de Dios, no fue formado otro Dios. Y si hubiese o si hubiera algo después de Dios, tampoco va a ser formado. Entonces esto nos habla que es solamente un solo Dios. Y para terminar dice Isaías 43:11: yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Como es un resumen, vamos a continuar adelante. Dice Isaías 46:9 algo muy interesante, porque uno podría hacerse una pregunta. Bueno, no fue formado un Dios antes ni un Dios después, pero hay uno semejante a Él. Hay uno parecido a Él, hay uno que fue en el mismo momento de Él, por eso dice que ni antes ni después. Entonces eso quiere decir que está Dios, pero hay uno o dos o tres o cuatro semejantes que estuvieron al mismo tiempo de Dios. Pero la Biblia dice en Isaías 46:9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Escuche bien esta declaración: nada hay semejante a mí. Eso quiere decir que no hay nada parecido a Dios. No hay nada que tenga los mismos atributos de Dios. Porque uno podría decir: no, es que son dos que son igualitos, son parecidos, son semejantes. Entonces los tres, los cuatro son coeternos, coiguales, coexistentes, viven al mismo tiempo, tienen las mismas características. Pero la Biblia dice: no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Si no hay nada que se le parezca, no lo hay. ¿Por qué? Él dice, verso 10 de Isaías 46, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí nos da algo muy interesante y nos muestra algo que es muy bueno
bueno ponerle mucho cuidado porque él dice que él es uno y sin semejante y que se ve reflejado en el hecho que él anuncia lo porvenir desde el principio. ¿Y qué fue lo que anunció desde el principio? ¿Qué fue lo que nos dijo él desde el principio? Lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el que la Biblia dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esta es la primera profecía que registra la Biblia y nos lleva a entender por qué Él no tiene semejante, porque Él es único. Así que analizando esta primera profecía sobre las simientes, empezamos a ver qué fue lo que Él anunció desde el principio, que se iría a cumplir mucho más adelante o en el final. Ya miramos quién es la serpiente, ya miramos quién es la mujer, ya miramos cuál es la simiente de la serpiente y ya miramos cuál es la simiente de la mujer. No vamos a repetir porque es un resumen, entonces estaríamos dándolo todo nuevamente. Miramos que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente. La cabeza en la Biblia es símbolo de autoridad, eso nos habla que esta simiente le quitaría la autoridad a la simiente de la serpiente. Pero ¿cuál autoridad? ¿Cuáles eran las características que tenía esta autoridad, la autoridad de esta simiente de la serpiente? Isaías capítulo 14, versículo 16 nos lo muestra, que decía que él hacía temblar la tierra, trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades, a sus presos nunca abrió la cárcel, que se volvió en un tirano, dice Isaías 49, 24, esto lo miramos con bastante detalle en los audios pasados, y luego miramos cuáles eran las características que tenía la simiente de la mujer. Isaías 49, 25 dice que tenía el poder para rescatar al cautivo del tirano y de quitar el botín a ese tirano, a ese valiente, que tenía la capacidad de defender el pleito y de salvar a los hijos. Y ya vimos también estuvimos analizando acerca de en la simiente de la mujer, qué significa simiente, por qué era un texto tan difícil para los judíos analizarlo, eso ya lo miramos, y que ese texto de Génesis 3.15 nos envía a Isaías 7.14, en el cual se habla acerca de la señal que se iba a dar, que esa señal era el Emanuel, que es Dios con nosotros. Hicimos un análisis un poco detenido y profundo acerca de Isaías capítulo 7, mirando Reyes, donde aparece estas situaciones, estas circunstancias. Hicimos un análisis, hicimos la cuenta de los años y vimos que esta profecía se cumplió tal cual en su tiempo, así también se cumpliría en el tiempo futuro, que ya lo hablaría Mateo, el cual Mateo nos dice que el Emanuel es el mismo Jesucristo, el cual es Dios con nosotros. A veces alguien se preguntaría, si la Biblia dice en Isaías 7:14 que el nombre iba a ser Emanuel, ¿por qué se le llama a ese hijo Jesús si se le dice que se iba a llamar Emanuel? Hay que entender que la palabra Emanuel o el nombre Emanuel nos está hablando de una identificación, que ya lo vimos en los audios pasados. Era la identidad que se le iba a dar a ese que iba a nacer. Recordemos que la revelación es progresiva, así que Isaías lo que ve es en el futuro, pero lo ve turbio, lo ve oscuro. Ya cuando se llega a ese futuro en Mateo, ya se ve claramente que ese Emanuel significaba la identidad que iba a tener ese niño. La identidad era Dios con nosotros, que iba a ser Dios mismo con nosotros, como lo dice Isaías 35, 4, 5. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Así que esa era la identidad del Mesías que venía, pero el nombre tenía que tener relación a la función que él iba a hacer. Y la función que él iba a hacer era salvar. Por eso el nombre Jesús. Jesús significa literalmente yo soy el que salvo. Jehová da salvación. Así que ya mirando estos puntos de vista y llegando hasta aquí, hasta el Emmanuel, ahorita vamos a mirar un poquito acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque el deseo ¿cuál es? Es identificar el Espíritu Santo. Ya vemos que hay un solo Dios. Bueno, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿De qué nos habla el Espíritu Santo? Ya vemos que aquel que habla en el Antiguo Testamento es el mismo que se hizo carne o se manifestó en el Nuevo Testamento, que es Padre en la creación, pero Hijo en la redención, vino a salvar a la humanidad. Pero el Espíritu Santo, ¿qué viene siendo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Esto lo vamos a ver en el próximo audio. Mis amados, Dios les bendiga.